Este día vamos a hablar un poco sobre aspectos generales de la glucosa y el control de la glucosa en la diabetes. La glucosa es una medida muy importante de nuestra salud. Demasiada azúcar en la sangre es un factor común entre todos los tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional. Muchos de los alimentos que nosotros comemos día a día se convierten en azúcar en nuestro cuerpo, que es usado como energía para cerebro, corazón, músculos. Entonces, si tenemos problemas para controlar la glucosa, hay necesidad de que ustedes sepan algunas cosas para poder llevar un mejor control. Entonces, por ejemplo, uno de ellos son los factores que pueden afectar los niveles de glucosa. Antes de tener diabetes, una persona, sin importar cuánto comiera o si hiciera o no hiciera ejercicio, los niveles de glucosa se mantienen en rangos normales. El cuerpo tiene todavía la capacidad de mantener esos niveles en valores normales. Pero una vez que la persona tiene diabetes, eso ya no es posible. Entonces muchos factores pueden afectar esos niveles de glucosa. Entonces esto es importante porque al conocer los niveles de glucosa, ustedes pueden tomar decisiones acerca de lo que están comiendo o el ejercicio que están haciendo. Entonces estas decisiones son muy importantes porque pueden retrasar o prevenir complicaciones de la diabetes. Como hablábamos en otras charlas, complicaciones como problemas de riñón, neuropatías, infartos, en fin, muchas complicaciones que ponen en riesgo o pueden llegar a poner en riesgo nuestras vidas. Entonces, ¿qué puede hacer que se eleve la glucosa? Pues aquí principalmente podemos mencionar que comamos mucho, sobre todo los carbohidratos, más que todo los carbohidratos refinados. Aquí estamos hablando sobre pan dulce, pan francés, galletas, cereales, dulces, pastas, que estemos comiendo este tipo de alimentos en exceso, que no hagamos el ejercicio suficiente durante la semana, también influye eso para que la glucosa en sangre se eleve, que los medicamentos que estemos tomando o la dosis de insulina que estemos ocupando no sea suficiente para controlar los niveles de glucosa. Otros medicamentos pueden alterar también los niveles de glucosa. Uno de ellos, por ejemplo, los esteroides. Y otras enfermedades que involucran cambios hormonales, el periodo menstrual en la mujer, el que tengamos mucho dolor, también el estrés, todo esto porque producen ciertos cambios a nivel de ciertas hormonas que afectan los niveles de glucosa. Y la deshidratación. Contrario a todo esto, ¿qué puede hacer que la glucosa disminuya o baje? Que no estemos comiendo lo suficiente, por ejemplo, que nos saltemos algún tiempo de comida, no hagamos refrigerios, que estemos ingiriendo menos comida de la que debemos y la dosis de medicamentos o la dosis de insulina no se ha modificado en base a eso. Que estemos consumiendo mucho alcohol y no estemos ingiriendo suficiente comida. Que la dosis de insulina que estamos ocupando sea mucha o la dosis del medicamento sea mucha. Otros medicamentos que también pueden alterar la glucosa en ese sentido y que estemos haciendo más actividad o ejercicio de lo usual y no lo hemos ajustado a nuestra dieta y a nuestros medicamentos. Y es aquí donde viene la importancia del monitoreo de la glucosa. Entonces, ¿cómo la podemos monitorear? Aquí vamos a hacer uso de dos herramientas. La hemoglobina glicosilada, que por lo menos debemos de tomarla unas 2 veces al año, y nuestro glucómetro, que es otra herramienta importante, tanto cuando tenemos hipoglicemia o bajones de azúcar, como cuando tenemos hiperglicemia o el azúcar está alta. Esta es una herramienta primaria y muy importante de toda persona que padece diabetes y es importante que nuestros valores estén en rangos normales,
ya que si esta está muy baja no vamos a funcionar correctamente, y de igual manera si está muy alta puede dañar nuestros órganos y de esta manera promover la aparición de complicaciones. ¿Quién debería chequearse? Pues los chequeos, el monitoreo se individualizan también, al igual que los valores normales que buscamos o los objetivos de los valores. Y esto va a depender, por ejemplo, si por ejemplo la mujer está embarazada o no, si estamos ocupando insulina o medicamentos orales, si tenemos muchos problemas para el control de la glucosa, ya sea que se nos baje mucho o se nos suba mucho. Y todo esto se individualiza según cuánto tiempo tengamos de tener la diabetes, qué edad tengamos, no va a ser lo mismo, qué control o valores vamos a buscar en una persona por ejemplo, adolescente, que en una persona ya mayor, arriba de los 60, 70 años. ¿Qué otras enfermedades padecemos? Si tenemos problemas de corazón, problemas de riñón, si padecemos mucho de hipoglicemias. Entonces todo esto nos lleva también a que la necesidad de que conozcamos cuáles van a ser los valores normales o los valores que vamos a buscar conseguir con el monitoreo. Entonces aquí nos vamos a basar en 3 aspectos: la hemoglobina glicosilada, que tendría que ser menor a 7, glucosa preprandial o en ayuna o antes de comer entre 80 y 130 miligramos por decilitro, y una glucosa postprandial o 2 horas después de comer menor a 180. Entonces aquí les muestro una tabla que pudieran ocupar ustedes en casa para monitorearse con su glucómetro. Entonces, por ejemplo, si se chequean con cierta frecuencia durante la semana, ustedes pueden anotar la fecha, cuando se la chequearon en el desayuno, por ejemplo, si fue antes, qué valor tuvieron, o si fue después, qué valor, y al final hacer los comentarios. Por ejemplo, si hubo cambios en la dosis de insulina, si comieron algo extra diferente a lo usual que pudo haberles aumentado esa glicemia. Y según estos valores nos vamos a poder, si estos valores se siguen repitiendo, pues ahí va a ser momento de actuar de otra forma, o sea, es decir, consultando a nuestro médico. Entonces me van a preguntar, ¿y qué significan entonces los resultados o qué podemos hacer? Entonces, al chequearnos la glucosa, como vimos, lo vamos a escribir y observar qué factores o cambios pudieron afectar esos valores, si están altos o están bajos. Si se repiten, es necesario que el médico los revise para valorar ajustes en el plan de tratamiento. ¿Sí? Entonces, cuando lleguen a consultar, lleven esa tablita o en una hojita, como ustedes lleven el monitoreo, o si su glucómetro tiene memoria para ir guardando todos los datos de glicemia que ustedes se toman. Entonces, ¿eso de qué va a servir? Le sirve al médico, porque así el médico puede tomar conducta en modificación de dosis, de dieta, actividad física, y platicarlo con ustedes. Entonces, el monitoreo nos va a servir para eso: llevar un buen control, buscar los objetivos o las metas de los valores de glucosa, y de esa manera prevenir el aparecimiento de complicaciones. Entonces, ¿por qué va a ser importante? Y sobre todo hoy que estamos en cuarentena domiciliar o confinamiento. Pues esto va a ser importante porque al estar suspendida la mayor parte de la consulta externa en los hospitales públicos, unidades de salud, y no tener tal vez la facilidad de consultar con un médico privado, o su médico de consulta privada no está dando consulta, pues esto les ayuda a ustedes a llevar un mejor control de su glucosa. Y si está la disponibilidad de que puedan contactar con su médico, ver qué opciones hay para dar un mejor manejo, ya sea porque hay hipoglicemias o bajones de azúcar, o el azúcar se está elevando. ¿Sí? Entonces, hoy que estamos en casa,
Eso se puede implementar y les puede servir de mucha ayuda para saber que ustedes están con un buen control de la diabetes. Y no es necesario que lo hagan todos los días, ¿sí? Ni tampoco todos los tiempos de comida. Lo pueden ir intercalando, un día sí, un día no, ver un día en ayunas, otro día en el almuerzo, otro día en la cena o al dormir. Y así van ustedes monitoreando su glucosa y tienen una idea general de cómo están, ¿sí? Del día a día. Eso les va a ayudar a ustedes a tener un mejor control en este tiempo que no podemos ir al médico con tanta frecuencia por las medidas que se han tomado ante la emergencia nacional, ¿sí? Entonces cualquier duda o pregunta que tengan o consejo que quisieran, lo pueden hacer, ¿sí? Queda a través de cualquiera de estas redes y estamos a la disposición para en lo que ustedes necesiten de ayuda.